¡Irasai! Menos mal que llegas, porque estoy harta. No puedo más. Tengo que llevarle la tetera esta al confucianista ese que ves ahí al fondo y no sé si servirle el té o tirársela a la cabeza. ¡Qué plasta, de verdad! Lleva desde que ha llegado dándonos consejos de cómo tiene que ir la izakaya. No puedo. Mimi yo creo que está a punto de estrangularle. Que lo sé, que lo hace con buena intención, pero de verdad no puedo más. En fin, ahora le llevo el té, vuelvo y charlamos. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Tomo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Cerramos el tema de las religiones en Asia con el confucianismo. Y reconozco que me ha costado ponerme delante del micro a grabar esto. No solo por el tema de la mudanza, nota al pie para la gente que no lo sepa, es que me he mudado de casa, sino porque esta gente, para que nos entendamos, son los cuñados de Asia. Sí, esos que siempre están con el ven que te lo explico yo. Señoros con todas las letras del nombre, que para colmo, y como se dice en mi pueblo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Porque montaron tal estructura social que se extendió como una mancha de aceite por toda Asia y que por donde pasó marcó el sistema gubernamental y social para siempre y para mal. Pero vayamos por partes, porque para explicar lo que hizo esta gente hay que aplicar precisamente sus estructuras de pensamiento y seguir un esquema con precisión casi que quirúrgica. Primero vamos a desmontar algunas ideas previas. Por lo pronto, el término confucianismo, y la cosa esta de que es una religión, es producto de los occidentales. En el siglo XVII llegan a China los misioneros jesuitas y se encuentran con una sociedad estructurada según las ideas de unos filósofos, principalmente Kung Fu Su, el maestro Kung, y Menke, ambos nombres occidentalizados después en Confucio y Mencio. Y pronto, si bien mandaos, estos jesuitas adaptan algunas de las ideas confucianistas para intentar vender su propia moto a la población china. Tal fue la importancia de este contacto religioso-filosófico que en París en 1687 se publicó en latín Confucius Sinarum Philosophus. El filósofo chino Confucio, con la traducción de una selección procedente de El gran aprendizaje, las analectas y la doctrina de la medianía. Pero, obviamente, en Asia, el concepto confucianismo, así entre comillas, no existía. Era Yu Chia, que literalmente significa grupo de intelectuales, es decir, una escuela de pensamiento o aprendizaje. Segundo concepto incorrecto que los occidentales dan por sentado. Confucio no fundó, de nuevo entre comillas, el confucianismo, ni iba con esa intención. Ni siquiera vivió para ver el resultado de sus enseñanzas o tuvo un exitazo tremendo que le hiciera ocupar un puesto de relevancia. Todo lo contrario. Hablemos de Confucio. Hablemos de la figura histórica. De él se sabe muy poquito con certeza. Nació durante el 22º año del reinado del duque Xiang de Lu, que esto sería el 551 antes de nuestra era, durante el periodo que ya mencioné en el programa sobre daoísmo que se llama de la primavera y el otoño. Supuestamente el día de su nacimiento fue el 28 de septiembre, que por cierto es el Día Nacional de los Profesores en Taiwán, a cuenta de esto. Y su lugar natal fue Qiufu, en el estado feudal de Lu. Su familia, a pesar de tener origen aristocrático, a esas alturas ya no eran más que una parte del clan venida menos, o sea, mucho nombre, pero ninguna influencia. A ver, lo que pasa siempre con estas familias nobles, eran descendientes de segundones, de segundones, de segundones, y es que es lo que tiene tener tanta concubina y tanto hijo, que luego para repartir no llega.
Sabemos que su padre murió cuando él tenía 3 años y que su madre se encargó de su educación. Un crío, por otra parte, muy estudioso, que él mismo reconoció que a los 15 años tenía claro que su vocación era el estudio. Por lo tanto, se formó en las 6 artes: rituales, música, arquería, manejo del carro, caligrafía y aritmética, más poesía e historia. Cosa, por otra parte, totalmente habitual, como correspondía a un caballero. Pensad en Confucio como el hidalgo este que sale en el Lazarillo, que vive del nombre, pero no tiene donde caerse muerto. Pues ese era Confucio. Y sí, mucho nombre, pero tenían que trabajar en algo. En su caso, fue en puestos gubernamentales de medio pelo, como los establos o llevar los archivos de los graneros estatales, hasta que se casó con 19 años con una muchacha del mismo estrato social. Este no dio el braguetazo, gente. Con 30 años decidió cambiar la deriva de su carrera profesional y comenzó a dar clases. Por lo tanto, es el primer profesor privado que se conoce e hizo todo lo posible para que se convirtiera en una profesión a tener en cuenta. Esto lo conocemos más como tutor. Ya sabéis, cuando salen los C-dramas, las familias nobles que contrataban a uno para que se encargara de la formación del primogénito. Y ahí estaba Confucio. Su vocación le llevó a abogar por una educación para todo el mundo y la idea de la transformación del individuo a través del estudio y la formación intelectual. Él consideraba que una vez formado el individuo, debía de tener una participación activa en la sociedad y, por supuesto, en la mejora de las estructuras gubernamentales, asesorando al rey o al emperador de turno. Por eso, Confucio tuvo muchísimo interés en entrar a formar parte del Consejo del Rey de Lu, trabajando como magistrado, cosa que hizo desde que cumplió los 40 años hasta los 50. Después fue nombrado ministro de Obras Públicas y, eventualmente, ministro de Justicia. Esta etapa, sin embargo, duró poco, porque su obsesión con el comportamiento correcto y la rectitud chocaban constantemente con la actitud del monarca. Para sorpresa de nadie. Bueno, con la actitud del monarca y con los intereses de las familias que rodeaban al monarca. Ya nos entendemos. A los 56 años abandonó el reino en busca de otro donde se aceptaran sus servicios y se convirtió en un Sur. Esto eran unos sabios itinerantes que ofrecían sus servicios asesorando acerca de múltiples asuntos. La mayoría relacionados con la forma de realizar diferentes rituales, porque era un poquito complicado. Este autoexilio duró 30 años y le acompañaron numerosos alumnos. Con 67 años regresó a su lugar natal, continuó enseñando y murió en el 479 antes de nuestra era con 73 años. Ya veis que, bueno, sí, fue un buen profesor con su grupillo de alumnos. Su carrera en la política, que pasó sin pena ni gloria, a pesar de sus esfuerzos por cambiar la forma de ejercer el gobierno, y al final ni siquiera puso sus ideas por escrito. Tuvieron que venir después sus alumnos para recopilar anécdotas, conversaciones, ideas, un poco sin orden ni concierto, porque esos son las famosísimas analectas. Un montón de cosillas sueltas, pequeños consejos que nos siguen una narrativa y vamos, que las puedes interpretar como te dé la gana, que te van a funcionar. Y es que vamos a ver, aparte del típico estudia niño para hacerte un hombre de provecho, de toda Tiger Mom que se precie en Asia, ahí se nota la mano de mamá Confucia, ¿eh? ¿Qué temáticas podemos encontrar en las analectas? Para entender las ideas de Confucio, hay que tener en cuenta que esta gente, los Sur, buscaban resucitar un pasado glorioso, del que solo se tenía idea a través de los llamados 3 clásicos: el libro de las odas o poemas, el libro de los ritos y el libro de los cambios o I Ching. El último no lo conocemos, es la coña esa de los hexagramas y la interpretación de los mismos rollo adivinatorio. El segundo es una cosa plúmbea, sobre todo el ceremonial y los pasos para llevarlos a cabo, que regulaba cualquier actividad. Todo esto destinado para no atraer la furia y la venganza de nuestros ancestros. Y el primero, el libro de las odas o poemas, era una recopilación de canciones, porque sí, esto tenía música que se perdió,
con temáticas muy variadas, principalmente para ensalzar a algún político o ponerlo a caldo también, además de diferentes historias sobre encuentros entre amantes. Habitualmente en la sociedad china de aquella época, si alguien quería presumir de sabiduría y conocimiento entre las clases altas, se te marcaba una frase de alguno de estos clásicos y quedaba como Dios. Esto, para que nos aclaremos, es como si en Occidente alguien se pone a recitar un trozo de la Ilíada o la frase esta famosa de las catilinarias de Cicerón, quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Pues en la China de Confucio alguien soltaba algo de los tres clásicos y ¡paf! Tremendo intelectual. Pero había un pequeño problemilla, y es que para aprenderte esas cosas tenías que saber leerlas, y para eso necesitabas una educación que poca gente recibía y que recayó en manos de los Shu, que no solo se autoproclamaron expertos historiadores, sino que también se llamaron guardianes de la antigua sabiduría ritual. Toma ya. Estos no tenían abuela. Por lo tanto, ofrecían sus servicios por un módico precio, mientras buscaban un puesto como consejeros en cualquiera de las cortes del momento. Confucio, por su parte, que era en el fondo, muy en el fondo, uno de estos, pero en guapo y listo, consideraba que un buen gobernante era el que les contrataba para ser asesorado en cómo se tenían que hacer las cosas y así recuperar el glorioso pasado perdido por culpa de las guerras y la caída de la dinastía Zhou. Por eso, las analectas están llenas de consejos de este estilo. ¿Cuáles son los más importantes? El primero, fundamental, piedad filial dentro de la familia. Este nos lo conocemos, creo que hemos hablado de él como 1500 millones de veces. El hijo debe de obedecer al padre, la madre al marido, y solo así la unidad familiar podrá estar en paz. En consecuencia, si todas las familias son filiales, también lo serán los magistrados del lugar y el condado estará en paz. Si todos los magistrados son filiales con el gobernador de la provincia, ésta estará en paz. Y si todos los gobernadores son filiales al emperador, el mundo estará en paz. Y ya oigo a la gente del fondo, Kitsune, ¿y el emperador? Bueno, pues el emperador a su vez tiene que ser filial a los cielos. ¿Cómo se sabe eso? ¡Ah! Esto de la piedad filial conlleva el siguiente temazo. Segunda idea, actuar conforme al papel que te ha tocado en esta vida. Todo el mundo tiene un lugar y tiene que actuar con respecto al papel que le ha tocado. Un rey tiene que actuar como rey, un magistrado tiene que actuar como un magistrado y suma y sigue para que el sistema funcione. Solo así podrá ser lo mejor. ¿Clasista alguien? Menudo panorama, o sea, te ha tocado. ¿Te ha tocado? ¿Que eres no sé qué? ¿Te ha tocado? Déjate de rollos, te ha tocado. Como comprenderéis, esto de la movilidad social, Confucio no lo procesa bien. Siguiente tema. Transformación a través de la autocultivación. El caballero, entendido aquí como el caballero renacentista. El que es guerrero pero también es culto, también es literato. Bueno, pues ese tiene que autocultivarse para llegar a la mejor versión de sí mismo y así poder aconsejar al gobernante. Confucio considera que todos nacemos con un pozo bueno o virtud, den, pero la tenemos que desarrollar. ¿Cómo? A través del estudio. Solo así se logra el hombre perfecto que sigue las enseñanzas de Confucio y es la encarnación de esa virtud y por lo tanto del éxito. ¿Veis por qué digo que son una panda de señoros y cuñaos? Es el perfecto esquema piramidal y por eso tuvo el éxito que tuvo. La última temática son los rituales por y para todo. En el confucianismo, aprendizaje y ritual son uno. Para mantener el orden celestial y el llamado mandato del cielo, por el cual te toca el puesto que te toca, tienes que llevar a cabo muy bien los rituales, porque si no, todo el sistema revienta por la base y es importantísimo mantener a las fuerzas celestiales y a los ancestros contentos.
Atención, porque esto requirió de la creación de un ministerio de ritos. Poca broma. Que por cierto, ese ministro de los ritos lo hemos visto cantidad de veces en los C-dramas. En resumen, tú contrátanos, que somos los que nos conocemos el cotarro de cómo se hacía todo en la antigüedad y les funcionaba, no como ahora. También te haremos de relaciones públicas y te montaremos una campaña de imagen que no veas. Les convenceremos a todos de que lo tuyo no es de este mundo. Y para colmo, te negociaremos precisamente lo del otro mundo para que no la cagues. Porque además hay que tener en cuenta que para los confucianistas, la gente que trabaja con las manos podrá mantener a la sociedad, pero ellos, los intelectuales, salvaban el mundo. Win-win situation. ¿Les funcionó la estrategia? Más o menos. Porque se crearon un montón de escuelas y líneas de pensamiento, algunas muy críticas con los confucianistas, como la que lideró el sabio Mo-tse, perteneciente a la primera generación de intelectuales tras la muerte de Confucio, échale el 480 antes de nuestra era, y este se enfrentó a la idea confucianista aplicando la lógica. Mo-tse decía que la piedad filial es un pufo, y que lo que hay que hacer es tratar a la gente como quieras que te traten a ti. Habla además de que el poder de un gobernante reside en su pueblo y en cómo lo trata. Y que los consejeros de un gobernante tienen que ser aquellos que han demostrado su valía con anterioridad y no un montón de tipos soltándote máximas de un libro según les da. Todo esto que dijo Mo-tse, al contrario de lo que pueda parecer, hizo que fuera más famoso que Confucio. Y estuvo a punto de que se olvidaran de él por completo. Pero entra en el chat Menci. Digo Mencio, que vivió entre el 371 al 289 antes de nuestra era, que se autoproclamó sucesor de Confucio, a pesar de que ya habían pasado una jarta de años desde que se había muerto y no se habían conocido, cuidado. Confucio es de los siglos VI a V antes de nuestra era, Mencio es del siglo IV antes de nuestra era, en el famosísimo periodo de los reinos combatientes, tenedlo en cuenta. Bueno, que me voy. Como iba diciendo, Mencio entra en el chat para defender a Confucio frente a las ideas de Mo-tse. Y enseguida se da cuenta de que el principal problema de las analectas es la falta de cohesión, así que se pone a comentarlas y analizarlas. Por eso es que sobrevive el confucianismo. Gracias a la labor de recopilación y análisis de Mencio, en plan, tranquis que yo os lo explico, que no lo entendisteis la primera vez. Esta gente tiene una obsesión con eso de ven y te lo explico, ¿eh? Su técnica se basa en anécdotas emocionales y lógicas, compartiendo ideas en común con Mo-tse y eso que eran enemigos. Por ejemplo, dice que sí, la base del poder del gobierno está en la gente corriente y que el rey será bueno en tanto en cuanto trate bien a su gente. Pero no porque quiera tratarlos como a sí mismo, sino por la piedad filial que conlleva la virtud que le han otorgado los cielos. No sé si se sigue la idea, es un poquito... Hay mucho concepto ahí, ¿no? El cielo le otorga la virtud al rey, emperador, quien fuere, y esta virtud le genera una piedad filial para con los suyos, porque cuidado, no es para otra gente que no sean los suyos. Mo-tse lo aplicaba a todo el mundo. Mencio dice, no, cuidado ahí, frena. Para los míos sí, para los de fuera que les den. Otra de sus ideas es que el trabajo mental requiere más virtud, Ren, que el trabajo manual y por lo tanto merece más reconocimiento y dinerito. Por otro lado, una de las principales obsesiones de Mencio es la naturaleza humana. Tened en cuenta que fue testigo de un periodo de guerra constante y vio los estragos que ésta provocaba. Eso llevó a que se planteara la idea de si el ser humano era fundamentalmente malo o capaz de redimirse. A la conclusión a la que llegó es que el ser humano es bueno porque el cielo, Tian, nos proporciona una naturaleza benévola, pero fallamos a la hora de usar nuestra mente para cultivarla y sacarla a la luz.
Mencio dice que somos una panda de vagos y esto nos impide hacer el bien porque no lo hemos cultivado. Para hacer el bien, lo único que tienes que hacer es escuchar sus enseñanzas y ponerte a ello. Este hombre hubiera sido un magnífico coach de esos que te enseñan a vivir tu vida, ¿eh? En vez del ¡ayúdame, Marian!, sería el ¡ayúdame, Mencio! Y ya estaría él a ello en 0, previo pago de su importe, por supuesto. Otra de las ideas que también reintroduce es esto de que cada persona tiene su función en la sociedad y tiene que actuar conforme a ella. Padre como padre, hijo como hijo, rey como rey, bla, 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 bla. Pero en el caso del monarca le añade lo de la aprobación por parte de los súbditos. ¿A través de quién? Mencio. ¡Eh! También habla de la teoría de la transformación y cómo se puede ser un superhombre a través de la educación y la cultivación. Pone como ejemplo el que un rey que ha seguido sus enseñanzas, por supuestísimo, alcanzará un nivel superior que hará que no tenga que ir nunca a la guerra, porque los otros reinos directamente reconocerán su superioridad y le suplicarán la anexión. Vamos, que llegarán en plan, por favor, gobiérnanos, que tú vales mucho. Este tipo de planteamientos fueron como anillo al dedo para todas las dinastías que vinieron detrás, casi 200 años después de su muerte, gente. Porque no solamente era el esquema piramidal perfecto, como dije, sino el arma propagandística perfecta. El confucianismo será adoptado plenamente por la dinastía Han en el 200 antes de nuestra era, que duró 400 años en el poder. Ahí es nada. Lo institucionalizaron con bibliotecas, comunidades financiadas por el Estado y copias de los 5 textos sagrados del confucianismo. Esto es, el libro de los cambios, el libro de los ritos, el libro de las odas o poemas, el libro de la historia y los anales de primavera y otoño. Ediciones que se creían recopiladas por el mismísimo Confucio, pero esto no es real y nunca hizo tal cosa. Posteriormente, durante la dinastía Song, del 900 al 1200 de nuestra era, los comentarios de Mencio a las analectas se convirtieron en la base de los exámenes funcionariales. Por eso, la importantísima influencia del confucianismo en la burocracia. Por eso, en los C-dramas, cuando nos salen estudiando los rollos para el examen funcionarial, lo que están estudiando es esto. Por eso el examen luego funciona a base de un comentario que haces de un texto de estos. Precisamente debido a la institucionalización del confucianismo en China, pasó a Corea, porque durante la dinastía Goryeo, que esto va del 918 al 1392 de nuestra era, la dinastía mongola de los Yuan ocupó parte del país y trajo con ellos, ¿qué? El neoconfucianismo. Y ya oigo también a la gente del fondo, oye Kitsune, pero esto no era confucianismo, ahora ¿cómo es que es neo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues lo que pasa es que el budismo se había hecho una de las filosofías / religión más importantes de China en ese momento. Y los confucianistas se rebotaron, porque debido a los budistas ellos estaban perdiendo el balón. Y lo que hicieron fue una especie de mezcla del confucianismo con el budismo, con el daoísmo, para intentar volver a ganar terreno al budismo. Sería muy largo de explicar aquí todas las ideas y los nuevos conceptos que introducen. Quedaros con el rollo de que esta gente vuelve a traer cierto humanismo al confucianismo frente al misticismo del budismo en ese momento. Y le pone muchísimo énfasis a la rectitud, la etiqueta, el comportamiento, el ser humano y su actitud frente a ideas metafísicas. Volver a poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Bien, volviendo a Corea, precisamente un erudito coreano, An Yu, visitó Beijing y volvió con uno de los tratados neoconfucianistas que pronto fue acogido por la clase media y parte de la nobleza, que se había visto afectada por el poder y los abusos de los terratenientes budistas que ya comenté cuando estuve hablando del budismo.
Tras la caída de Goryeo y la llegada de la nueva dinastía Joseon, que esto va del 1392 al 1910, se produjo el verdadero triunfo de los neoconfucianistas coreanos, porque se institucionalizó formalmente y se creó la primera escuela en 1398. Como también ya expliqué en el programa sobre el budismo, este fue relegado a las afueras de la capital y los monjes volvieron a los monasterios en las montañas, perdiendo toda influencia en la corte. ¿Os acordáis de lo que comenté que le pasó al budismo cuando llegó a Corea? Bueno, pues al neoconfucianismo le pasó 3/4 de lo mismo. Se les quedó corto y comenzaron a desarrollar sus propias escuelas y líneas de pensamiento, porque ellos tenían que ser más neoconfucianistas que los neoconfucianistas. Destacan Ji Huan y Ji Yi. Luego le siguieron los 3 héroes, alumnos del primero, que son Kim Seong-il, Yu Song-yong y Jeong-gu. Perdón, mi pronunciación del coreano horroroso, ya lo sé. Destrozo el mandarín, destrozo el coreano, destrozo todo. A estos le siguieron otros eruditos y otras escuelas que sería larguísimo de desarrollar aquí, porque es que de verdad que Corea es que cuando le da y le da fuerte. Porque la cosa se les fue de las manos y hubo numerosos enfrentamientos entre las diferentes facciones, corrupción, abusos y la condena de todo un país al aislamiento y la falta de modernización del mismo para contentar a todos estos sabios de sofá. Ya comenté algunas cosillas sobre enfrentamientos, facciones, desastres varios y malas decisiones en el programa que le dedicamos al K-drama My Dearest. Iros allí y veréis cómo son capaces de destrozar cualquier cosa que tocan. De Corea, el confucianismo saltó a Japón con una misión diplomática del reino de Baekje en el 400 de nuestra era y la llegada de un sabio llamado Wani, junto con una copia de las Analectas. Influenciados por el libro de los ritos, se estableció en Japón una estructura educativa de las élites, o Daigakuyo, aunque nunca se adoptó el sistema chino de los exámenes funcionariales. Esto en Japón esto no les motiva. Con la llegada del shogunato de Kamakura, la influencia confucianista desapareció en favor de una serie de valores feudales propios de la situación política y social de Japón en ese momento. La clase esta de los samuráis y el confucianismo, toda esta cosa del gobierno, nos ponemos a estudiar, esto no cuadraba con ellos, ¿no? Tendrían que pasar muchos años y parece ser que Oda Nobunaga mostró algo de interés por el estudio del neoconfucianismo. Pero la mayor influencia había vuelto a llegar desde Corea durante las invasiones japonesas entre el 1592 y 1598, pero siempre dentro de la influencia del budismo zen mandanarices y siempre dentro de un concepto más teórico que práctico si lo comparamos con la influencia que el confucianismo tuvo en la política de China y Corea. Y por supuesto, ligado a la crítica de los excesos del budismo. En Japón este neoconfucianismo no está relacionado tanto con cómo se tiene que gobernar y todo este sistema de valores, bla, 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 sino en una comparativa de mirad lo que está haciendo el budismo y lo que se podría hacer si no nos pasáramos 4 pueblos. Por eso viene mucho de la mano de los monasterios zen, porque es que otras líneas del budismo en Japón se fueron muchísimo de la parra y se pasaron 4 pueblos, ya lo digo yo. Actuaban más como otros señores feudales que como budistas. Kioto en según qué momentos es que era un campo de minas, es tremendo. Pero es que entre budistas también, no. Ya veis cómo el desarrollo de esta filosofía cambió el devenir no solo de China, sino también de Corea, y marcó para siempre la estructura social, familiar, con toda una serie de conceptos que se mantienen hoy en día. Sé que me dejo muchísimas cosas en el tintero, que las ideas de Confucio, de Mozi, de Mencio, de Sun Tzu, que no he mencionado, y de muchos más pensadores e intelectuales son más amplias que las 4 pinceladas que he dado por aquí. Pero esto ha sido una mera introducción para que podáis reconocer el origen de las mismas y el peso específico que tienen en muchos de los dramas chinos y coreanos que vemos hoy en día. Por lo demás, espero haber aclarado conceptos a lo largo de estos 3 programas sobre religiones, entre comillas. Si queréis volver a consultarlos, es bien sencillito. Entrad en nuestra página web, izakayapodcast.com,
y allí los encontraréis ordenaditos, junto con otros muchos donde también suelo mencionar conceptos y cositas así relacionadas con budismo, taoísmo y confucianismo. Aparte de los programas, tenéis enlaces a nuestras redes sociales, el Discord, servicios de podcast, el YouTube. Mi consejo, como doctora intelectual, por lo tanto, me tenéis que hacer caso, como dice Mencio, es que os suscribáis. Si ya lo estáis, un poquito de apoyo moral, con corazoncitos, estrellitas, pulgares hacia arriba, comentarios, como hizo Mencio, esas analectas. Para la gente neoconfucianista, que lo que le gusta es entrar al detalle y necesita más número de caracteres por mensaje, tenéis un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yane! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Arigato. Hey, hey, hey.